Vacas lecheras. Desventajas del mejoramiento genético. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el mejoramiento genético puede afectar a las vacas lecheras? Aunque el mejoramiento genético ha sido una práctica común en la industria lechera durante décadas, también tiene sus desventajas. En este video, exploraremos las desventajas del mejoramiento genético en vacas lecheras, incluyendo su impacto en la salud y productividad de las vacas. Antes de adentrarnos en las desventajas, es importante comprender qué es el mejoramiento genético en vacas lecheras. El mejoramiento genético es un proceso de selección de las mejores vacas para la reproducción, con el objetivo de mejorar la producción de leche y la calidad de la misma. Esto se logra seleccionando vacas que tienen características deseables, como mayor producción de leche, mayor resistencia a enfermedades y una mayor duración de la vida productiva. Desventajas del mejoramiento genético en vacas lecheras. Menor diversidad genética. Uno de los mayores riesgos del mejoramiento genético es la disminución de la diversidad genética en una población de vacas lecheras. La selección de vacas con características deseadas puede llevar a una disminución en la variabilidad genética de la población, lo que a su vez puede hacer que la población sea más susceptible a enfermedades y otros problemas de salud. Problemas de salud. La selección de vacas con ciertas características puede llevar a problemas de salud en la población de vacas lecheras. Por ejemplo, la selección de vacas con una mayor producción de leche puede llevar a un mayor riesgo de mastitis y otros problemas de salud relacionados con la producción de leche. Además, la selección de vacas con una mayor duración de la vida productiva puede llevar a un mayor riesgo de problemas de salud relacionados con la edad. Menor resistencia a enfermedades. La selección de vacas con una mayor producción de leche y otras características deseadas puede llevar a una disminución en la resistencia de las vacas a las enfermedades. Las vacas lecheras que han sido seleccionadas por su alta producción de leche pueden ser más propensas a enfermedades como la mastitis y otras infecciones. Problemas de comportamiento. La selección de vacas con ciertas características puede llevar a problemas de comportamiento en la población de vacas lecheras. Por ejemplo, la selección de vacas con una mayor producción de leche puede llevar a una disminución en el comportamiento maternal, lo que puede llevar a problemas en la crianza de los terneros. Preguntas frecuentes. ¿Cómo puedo saber si las vacas lecheras de mi granja han sido seleccionadas mediante mejoramiento genético? Es posible que pueda obtener esta información del criador o vendedor de las vacas. Además, muchas granjas tienen registros de la historia genética de sus vacas. ¿El mejoramiento genético siempre lleva a problemas de salud en las vacas lecheras? No siempre. El mejoramiento genético puede tener efectos positivos en la salud y productividad de las vacas lecheras si se realiza correctamente y se tienen en cuenta los posibles efectos negativos. Es importante que los criadores y productores de leche trabajen con expertos en genética animal y veterinarios para asegurarse de que se están seleccionando las características adecuadas y que se están abordando los posibles problemas de salud y bienestar de las vacas lecheras. ¿Qué otras prácticas pueden ayudar a mantener la diversidad genética en una población de vacas lecheras? La selección de toros de diferentes linajes genéticos y la rotación de toros en la inseminación artificial pueden ayudar a mantener la diversidad genética en una población de vacas lecheras. Además, la introducción de nuevas vacas de diferentes linajes puede ayudar a aumentar la variabilidad genética en una población. Conclusión. El mejoramiento genético en vacas lecheras puede tener efectos positivos en la producción de leche y la calidad de la misma. Sin embargo, también tiene sus desventajas, incluyendo una menor diversidad genética, problemas de salud, menor resistencia a enfermedades y problemas de comportamiento en la población de vacas lecheras. Es importante que los productores de leche trabajen con expertos en genética animal y veterinarios para asegurarse de que se están abordando adecuadamente los posibles efectos negativos del mejoramiento genético en vacas lecheras. Al mantener una población de vacas lecheras saludable y diversa genéticamente, podemos asegurarnos de que la industria lechera siga siendo sostenible y rentable a largo plazo.